Como le decía, todo alimento contiene agua, ¿sí? Absolutamente todo alimento contiene agua. Vegetales, por ejemplo, son uno de los alimentos que contiene una mayor cantidad de agua, ¿sí? En el caso de los alimentos de origen animal también, ¿no? Los lácteos, ni qué hablar, la leche, el componente más abundante es el agua y los derivados ya van teniendo una menor cantidad, ¿no? Pero aún así mantienen un porcentaje bastante apreciable de agua. Las carnes, todo lo que es alimentos de origen marino, también tienen un porcentaje bastante apreciable de agua también. Los frutos deshidratados se llaman deshidratados porque su porcentaje de agua es bajo, pero no porque su porcentaje de agua sea cero. Aún mantienen un porcentaje de agua, digamos, bajo, pero ahí está, lo tienen aún. Los frutos oleaginosos también, ¿no? Estos frutos oleaginosos o semillas oleaginosas también tienen un porcentaje bastante bajo de agua, muy similar incluso a las frutas deshidratadas. Y en el caso, bueno, como de las semillas, los cereales también, ¿no? Incluso pueden tener hasta un porcentaje más todavía bajo que los frutos de acá, ¿no? Los liginosos, pero aún así tienen ahí un porcentaje de agua, digamos, que puede servir, ¿no? ¿Sí? El propio cuerpo, el propio organismo, como dice acá, genera agua también, ¿no? O sea, nosotros también podemos generar agua de forma interna, producto de las mismas reacciones. Miren, si ustedes ven acá, este compuesto llamado fosfoglicerato, ¿sí? Se convierte en fosfenol piruvato. Y en esa conversión, si ustedes se dan cuenta acá, se libera una molécula de agua. Se libera una molécula de agua. Sale una molécula de agua. Entonces, y esta molécula de agua que se libera entra a formar parte del agua propia, por decirlo así, que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, hace un momento cuando mencionaban ustedes que el organismo tiene su propia agua, su agua interna, se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que en muchas de las reacciones se libera agua, ¿sí? Se libera agua, se libera la molécula de agua, no, no solo una, ¿no? Sino miles, billones de moléculas de agua y eso entra a formar parte del agua propia que uno tiene, ¿no? Pero aún así, esa agua interna propia no es suficiente. Aún así, los alimentos, a pesar de que tienen agua, no es suficiente para el aporte que necesitamos de agua, ¿no? Por eso es que se necesita consumir agua, ¿sí? Agua, ya sea a través de cierto tipo de bebidas, ya sea a través de sopas, ¿sí? Y lo ideal es consumirlo, pues, el agua así en su estado, digamos, natural, ¿no? Natural, ¿sí? El agua pura que le llaman, ¿no? O el agua mineral, o el agua que se tenga a la mano, ¿no? Vamos viendo la distribución y el contenido de agua en los alimentos. Hay un concepto que debemos aprender o tener en cuenta, ¿no? Que es este, ¿no? De la actividad del agua. Tiene esta abreviatura, Activity Water, ¿no? Que está en inglés, ¿no? Significa, activity es actividad, water es agua, ¿no? Entonces, dice, hace referencia a la cantidad de agua libre que está disponible en los alimentos para el crecimiento microbiano. ¿Sí? La cantidad de agua libre que está disponible en los alimentos para el crecimiento microbiano. Entonces, ¿qué me da a entender eso? ¿Qué me da a entender eso? De que los microorganismos son seres vivos y así como nosotros, y así como las plantas, y así como los animales necesitan de agua también para sobrevivir, ¿no? Para crecer, para desarrollarse, ¿sí? Entonces, bacterias, incluso virus, hongos, parásitos necesitan de agua. Entonces, esa agua la podrían obtener de los alimentos sobre donde están, ¿no? Ahí posando sobre donde están, ¿no? Todos sabemos que un alimento, quieran o no, se va a contaminar con microorganismos, ¿no? Sí. Todo alimento se va a contaminar con microorganismos. La mayoría, por no decir todo. Entonces, desde el momento en que tú, no sé, estás comiendo, por ejemplo, viene tu maní envasado,
¿no? Desde el momento que abres el maní y ya el ambiente tiene microorganismos, ya se posan los microorganismos ahí, ¿no? Tienes tu carne, por más que lo hayas comprado en un lugar adecuado, lo traes a tu mesa y a la mesa, por más que esté limpio, por ahí tiene algo de microorganismos, el ambiente algo de microorganismos, ¿sí? Pero estos microorganismos van a desarrollarse y van a crecer en gran cantidad y en gran medida cuando el porcentaje de agua, o como dice acá, la actividad de agua sea alta en el alimento. Si es baja, ya no tanto. Pero hay diferencias. Mírenme. Vamos viendo acá los valores de actividad de agua en los alimentos. ¿Ya? El valor dice acá va de 0 a 1. ¿Sí? Por ejemplo, los vegetales y frutas frescas, su actividad de agua es, dice, mayor a 0,97. ¿Sí? O sea, está cercano al 1, o sea, es bien alta, ¿no? 0,97. 0,97 es prácticamente como decir 97%, ¿no? 97% es alto. Cuando dice frutos de mar se refiere al pescado, ¿no? A los mariscos, el pollo, miren, 0,98, ¿no? O sea, una actividad de agua también bastante elevada, ¿no? Luego viene la carne, luego viene el huevo, luego viene el pan, el queso, por ejemplo, bueno, pan para sándwich, diciendo ese pan fresco, ¿no? El queso parmesano, pero miren, va bajando, ¿no? A medida que, por ejemplo, la carne curada ya tiene, es una carne con menor cantidad de agua, ¿no? Entonces su actividad de agua es menor, ¿ve? Sí. Por ejemplo, ya miren acá, ve, las nueces, ¿ve? Las nueces ya es un fruto un poco más seco, ¿no? Ya su actividad de agua es menor, va bajando. Sí, el arroz, ¿ve? ¿No? El arroz, miren, va bajando, ¿ve? La harina de trigo, la miel, los frutos secos, ¿ve? Miren, el caramelo, los caramelos, el azúcar en sí, miren, está por abajo, ¿ve? El azúcar, por ejemplo, agua, no tiene mucho, casi nada. Mayormente sacarosa y algunos otros componentes. Miren los cereales, ¿ve? ¿No? Los cereales. Cuando hablo de cereales, acá hablo de los cereales tan secos todavía, no cocidos, ¿no? La kiwicha, la cañigua, la avena, miren, ¿ve? 0,10, 0,20, ¿no? O sea, su actividad de agua es bastante baja. Entonces, más o menos por sentido común, uno ya puede deducir que los alimentos que están por aquí, por abajo, con una actividad de agua baja, son poco propensos a, digamos, a alterarse, ¿sí? Y a sufrir desarrollo por microorganismos, ¿no? Pero aún así hay ciertas diferencias, ya miren. Por ejemplo, acá dice, el cuadro dice, actividad de agua requerida para la proliferación de algunos grupos de microorganismos, ¿sí? Actividad de agua requerida para la proliferación de algunos grupos de microorganismos. Entonces, por ejemplo, miren, la mayoría de bacterias dice que prolifera con una actividad de agua mayor a 0,90. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, miren, la carne fresca, carne de res fresca, ¿sí? Mayor a 0,95, ¿sí? Mayor a 0,95, carne fresca. O sea, ¿qué significa? Que tú tienes un trozo de carne, ¿sí? Y por algún motivos lo tienes mucho tiempo en el ambiente y no lo refrigeras, ¿qué va a proliferar mayormente en esa carne? Las bacterias, por ejemplo, ¿no? Las bacterias, miren. ¿Sí? O sea, esa carne se va a descomponer por bacterias, ¿sí? Pero miren el caso de las levaduras, ¿ah? Miren, ve, 0,88, ve. ¿Sí? Esta es la actividad de agua que requiere la levadura, ¿no? Para, digamos, empezar a proliferar, 0,88. O sea, por ejemplo, vamos a ponernos por acá, por ejemplo, el queso podría, el queso, ¿no? El queso fresco, por ejemplo, ¿no? Podría sufrir desarrollo de levadura, sí, ve, ¿no? A ver, sí, sí, a ver, espérese, disculpen, 0,88, 91. 0,91, 0,88, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Por el contenido de agua, ¿ya? Pero miren, miren acá, ve. Por ejemplo, las nueces, ve. Miren las nueces, ve. Las nueces, su valor está entre 0,66 a 0,84, ¿sí? 0,66 a 0,84. Entonces, ¿qué significa? Las nueces, por ejemplo, ¿pueden descomponerse por bacterias? No, no. Lo pongo de esta forma.
Imagínate que tú tengas nueces aquí en tus manos, ¿ya? Tienes nueces aquí en tus manos, ¿sí? Tienes nueces aquí en tus manos, ¿ya? Imaginemos que le cae, ¿ya? Imaginemos que le cae bacterias a esas nueces, ¿ya? Le cae bacterias. Esas bacterias, miren, ¿ah? Crecen a una actividad de agua de 0,90, ¿sí? Pero las nueces, su actividad de agua es a lo mucho 0,80. O sea, ¿qué significa? Esa bacteria que ha caído a la nuez, esa bacteria que ha caído a la nuez, no va a sobrevivir en ese porcentaje de agua que tiene la nuez. No va a poder sobrevivir. Se va a morir, no va a crecer, no va a desarrollarse. Por eso es que las nueces no se descomponen, no se alteran por bacterias, ¿sí? No se descomponen, no se alteran por bacterias. Pero miren, las nueces sí se pueden alterar, miren, ¿ah? Por hongos, ¿ve? 0,80. O sea, ¿qué significa? El hongo cae y el hongo sí puede crecer en la nuez. ¿Sí? El hongo sí puede crecer en la nuez. Por favor, apaguen sus audios. ¿Quién tiene audio prendido? Cabrera, creo. Cabrera, apaga tu audio. Bien. Entonces, les decía en el caso de las nueces, sí, ¿no? Sí pueden crecer por hongo. Por eso no sé si han visto alguna vez los frutos secos, los frutos oleaginosos, no sé si han tenido en casa o tienen en casa, y se llenan así como de telitas, ¿no? De telitas, así como telas arañas. Ese es hongo, ¿no? Ese es hongo, por ejemplo. O sea, el hongo sí es capaz de sobrevivir porcentajes de agua más bajos, ¿no? En cambio, las bacterias no. Miren, ¿sí? Miren, por ejemplo, por aquí, a ver, por ejemplo, el azúcar, los cereales, ¿no? ¿Se descomponen por bacterias? No. Tú puedes tener el azúcar ahí, ¿no? Sin tapa y no lo vas a encontrar putrefacto al otro día, ¿no? Tú puedes poner azúcar ahí en tu mesa y carne, ¿no? Después de un día, ¿quién amanece putrefacto? La carne, ¿sí o no? Pero usted dirá, profesor, los dos han estado expuestos a bacterias, ¿no? Tanto la carne está expuesta a bacterias del ambiente y el azúcar está expuesto a bacterias. Entonces, ¿por qué el azúcar no se descompone por bacterias? Porque las bacterias cuando están en contacto con el azúcar, como no encuentran suficiente cantidad de agua, no se desarrollan, ahí se mueren, no viven. En cambio, las bacterias aquí, como encuentran bastante cantidad de agua, así de 0,90 para arriba, entonces ahí hacen su festín, sobreviven, crecen, se desarrollan, ¿no? Sí, miren, tú pones pescado, ¿sí? Ahí a temperatura ambiente de un día para otro y pones aquí, imaginemos, tu maní o tus almendras, ¿sí? Los dos están expuestos al ambiente, los dos están expuestos a bacterias, pero al otro día tú no encuentras tus almendras apestando, oliendo feo, con olores nauseabundos, pero el pescado sí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque las bacterias que están ahí en las almendras, en el maní, no pueden desarrollarse porque hay poca agua, ¿sí? Miren, ve las bacterias, ve, 0,90, ve, necesitan más de 0,90. En cambio, la carne sí, la carne tiene un porcentaje alto de agua, entonces ahí se desarrollan, ¿no? Sí. Pero esos frutos secos, ¿no? Esa harina de trigo, ¿no? Esas nueces, entonces cierto tipo de alimentos con porcentajes bajos de agua, si bien no se descomponen y no se alteran por bacterias, pero sí se pueden ir alterando. ¿Por qué? Por levaduras, por hongos, de acuerdo a cómo va bajando su porcentaje de agua, ¿no? Su actividad de agua, ¿sí? Entonces ahí mírenme, ¿no? Entonces la carne sí, pues, ¿no? Se descompone por bacterias principalmente, ¿no? En cambio los frutos oleaginosos, los frutos secos que le llamamos, mírenme, telitas, ¿ve? Eso sí es más por hongos. Entonces eso es importante tener en cuenta cuando se va a conservar un alimento, por ejemplo, ¿no? Cuando se tiene que conservar un alimento. Dime Misaiko y luego Lébano.
No te escucho bien, Misaiko. Acomoda tu audio o escribe en el chat. Profesor, una consulta. ¿Se podría decir que los alimentos que contienen mayor cantidad de agua a comparación de los que contienen menos, los de mayor cantidad de agua contienen mayor nutriente y claro, les facilita más a descomponerse más rápido, ¿no? Mayor nutriente, no necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Simplemente que el microorganismo necesita, a ver, no necesariamente, porque por ejemplo, a ver, yo te digo unas almendras, unas castañas, unas pecanas son buenos alimentos, ¿no? Y tienen buena cantidad de nutrientes, ¿no? Y podría ser incluso mejor que comer un pedazo tal vez de pollo o de carne roja, ¿no? Simplemente el hecho es de que el tema de los alimentos con mayor contenido de agua, al tener mayor contenido de agua, hace que el microorganismo pueda sobrevivir y desarrollarse, ¿no? Ustedes tienen que partir del punto de que el microorganismo, así como nosotros, necesita de agua para subsistir, ¿no? Por eso, sí. Ahora, claro, en el proceso de la descomposición, sí, pues, ¿no? Lo que se empieza a alterar son los nutrientes, ¿no? De los alimentos, ¿no? La bacteria, por ejemplo, cuando empieza a descomponer el pescado, la carne, el pollo o cualquier alimento de origen animal, lo que empieza a descomponer básicamente son las proteínas, ¿no? Del alimento, ¿no? Los aminoácidos, eso los empieza a descomponer, ¿no? Y por eso se generan olores feos, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los hongos sí utilizan de los frutos secos o de esas semillas, utilizan un poco más los carbohidratos, ¿no? No tanto descomponen los aminoácidos, ¿sí? Por ahí hay algunas diferencias. Ya, otra pregunta, profesor. Con respecto, ¿por qué a las bacterias les es más fácil descomponer algo que tenga mayor agua a lo menos, ¿no? ¿Qué les facilita? ¿Romper las moléculas cuando tiene mayor agua? Como por ejemplo la digestión, dijo. No, 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 simplemente es el hecho, o sea, es el mismo hecho. ¿Cómo te explico? Pues a ver, eh, a ver, te lo explico de esta forma, ya primero de una forma básica y luego profundizo. O sea, tienes acá el alimento, ya tienes acá, por ejemplo, la nuez, ya tienes acá la nuez. Cae la bacteria a la nuez, ¿sí? Cae la bacteria a la nuez. Entonces la bacteria puede decir, ah, mira, esta nuez acá tiene proteínas, tiene carbohidratos, puedo utilizar eso como comida, ¿no? Para crecer y multiplicarme, pero no encuentra agua, ¿no? O sea, es como si la bacteria estuviera en un desierto. No va a vivir, pues. Va a intentar por ahí comerse los nutrientes, va a intentar descomponer un nutriente, pero no va a poder, porque no tiene agua. No tiene mucha agua, mejor dicho, ¿no? Entonces, la bacteria, adentro necesita tener moléculas de agua para sus reacciones, para crecer, para multiplicarse, para que nazca otra bacteria y para que también empiece a descomponer y a utilizar como parte de su metabolismo los nutrientes de ese alimento, ¿no? Entonces, como no lo encuentra, entonces simplemente no desarrolla, ¿no? Aparte, también ustedes saben, no sé, en biología, si vieron, que cuando esa bacteria no tiene suficiente cantidad de agua, empieza así como a arrugarse, ¿no? Empieza como a arrugarse. Se arruga y termina muriendo, ¿no? Se deshidrata, ¿no? Entonces, generalmente la bacteria sufre de deshidratación celular cuando está en un medio donde no hay un contenido de agua adecuado para ella, ¿no? Sí. Por eso es que muchos alimentos pues se deshidratan, ¿no? Con el fin de que la bacteria no crezca, ¿no? Por eso existe la carne seca, ¿no? Que se seca para que justamente no ocurra eso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, secar tu carne y lo cuelgas ahí en tu cordel, ¿no? La mosca puede venir, ¿no? Y deja su caca ahí, ¿no? Pueden venir esos moscones grandotes, ¿no? Esos azules, vienen ahí, dejan sus caquitas. O sea, tu carne seca ahí puede estar llena de caquitas ahí de, de,
de la mosca. Y esas caquitas tienen bacterias, ¿sí o no? Pero esas bacterias van a poder crecer fácilmente ahí en esa carne. No, no van a crecer. No hay mucha agua, pues, carne seca. O sea, sí tiene agua, pero muy poco, como para que crezca. Ahí se van a morir. Luego tú sacas tu carne, le haces un lavado, como lo vas a sancochar, como lo vas a someter a tu temperatura, si hubiera por ahí alguna bacteria de la caquita de la mosca, ya se murió todo, ¿no? ¿Sí? Claro, las bacterias necesitan agua, como por ejemplo nosotros no podemos tomar o comer, consumir nuestros alimentos sin agua, ¿no? Es como todo seco. O sea, no Claro. tiene sentido, no facilita nuestra digestión y además los nutrientes no se absorberían. Ajá, así es, así es. Pero no se olviden sobre todo la digestión, la absorción, eso sí es importante, pero no se olviden, ¿no? La molécula de agua participa en todas las reacciones o casi todas las reacciones del organismo. A ver, rapidito, Lévano. ¿Ya no? Sí, profesor, usted dijo que el azúcar tiene poco porcentaje de agua, pero entonces, ¿cómo me explica que en las bolsas cerradas empieza a humedecerse? No, no, ese es ya es agua interna, humedad del ambiente, que entra y empieza a captar los cristales del azúcar, ¿no? Sí, ese es muy, muy, muy diferente. Sí. Es por mal almacenamiento del azúcar o tal vez incluso puede haber sido una mala producción. Ahora, ojo, no digo que no tenga agua, tiene agua, pero un porcentaje bastante bajo, ¿sí? Aparte también eso puede haber ocurrido por calor, ¿no? Y hace que se empiece a formar así como una especie de miel, ¿no? Entonces no necesariamente el líquido quiere decir que su porcentaje de agua sea alto, ¿no? Por ejemplo, la miel es media líquida, pero su porcentaje de agua es bajo, ¿no? Ya, Entonces profesor, el líquido no le da necesariamente el agua, ¿no? ya, profesor, y con respecto a la carne seca que la ensalan, ¿también tiene porcentaje de agua? Y Todo lo ponen a alimento tiene secar agua. Todo alimento tiene agua y hemos dicho que tiene porcentaje bajo de agua, allá. ¿sí? Muy bien. En cuanto a la calidad de agua para el consumo humano, eh, el agua, ya hablo no del agua de los alimentos, ¿no? Sino ya el agua potable, el agua para consumo directo. Tener en cuenta que eh, esa agua potable tiene que tener una calidad, ¿no? Una calidad adecuada, no solo porque lo vamos a ingerir, sino también porque va a ser usada para la higiene personal, ¿no? A veces pensamos que el agua debe estar en buen estado solo porque lo vamos a tomar, ¿no? Pero el agua también debe estar en buen estado porque con esa nos vamos a lavar, nos vamos a asear, ¿no? Entonces, por más que para asearte no necesites agua hervida, ¿no? O agua mineral, ¿no? Pero sí, al menos necesitas que el agua potable, el agua que viene, ¿no? De las conexiones, pues sea un agua adecuada, ¿no? Tampoco que esté llena de microorganismos, que no esté llena de metales ni de sustancias extrañas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. El agua potable debe estar libre entonces de todo este tipo de agentes biológicos y agentes químicos, ¿no? Cuando hablamos de biológicos, pues hablamos de bacterias, virus, protozoos, helmintos. No debe tener, o en todo caso debe tener una cantidad mínima, 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 casi insignificante. No debe tener componentes tampoco inorgánicos, mucho menos metales pesados, o sea, mercurio, cadmio, no sé, plomo, arsénico, ¿no? No debe tener componentes orgánicos de uso industrial, o sea, componentes orgánicos usados, no sé, de las fábricas de pinturas, de plásticos, por ejemplo, ¿no? Microplásticos, ¿sí? No debe tener restos de agrotóxicos, ¿no? O sea, cuando digo agrotóxicos me refiero a desechos o restos de fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Pesticidas, herbicidas, eso, ¿no? Sí, entonces, un agua debe estar libre de esto. No tal vez en 0%, ¿no? Pero sí al menos en un porcentaje muy bajo, ¿no? Ya los porcentajes, esto ya lo da siempre la norma técnica, ¿no? Respecto al agua. ¿Qué análisis podemos realizarle al agua, ¿no?
¿qué análisis podemos realizar el agua? Podemos hacer un análisis sensorial, también llamado análisis organoléptico, que implica turbidez, color, olor, sabor, ¿no? Eso significa análisis sensorial organoléptico. Se puede hacer también un análisis microbiológico del agua. Entonces aquí dice recuento total. UFC significa unidad formadora de colonia, unidades formadoras de colonia, ¿sí? Eh, Colonia se refiere a la colonia de los microorganismos, ¿no? ¿Sí? Este es un término que se usa mucho en la parte microbiológica. Recuento de coliformes totales. Cuando habla de coliformes, habla de bacterias presentes en heces, ¿no? ¿Sí? En heces fecales, ¿ya? Entonces, coliformes totales, ¿sí? En general, y coliformes específicamente las fecales, por ejemplo, ¿no? Entonces también esto es importante porque el agua, y sobre todo el agua que se almacena, ¿no? En zonas tal vez donde no hay acceso a agua potable, ahí puede contaminarse, ¿no? Con microorganismos, puede contaminarse incluso con heces fecales, ¿no? El agua que nos viene, ¿no? De la represa, ¿no? De aquí, por ejemplo, de Chavimochic, y ya no tanto, ¿no? Porque es un agua tratada, ¿no? Es difícil que suele ocurrir eso, ¿no? Generalmente el agua se va a contaminar cuando ya empieza a distribuirse de otra forma, ¿no? O empieza a almacenarse, ¿no? Y se traslada de una zona a otra, ¿no? Ahí se contamina. También puede haber un análisis físico, ¿no? Acá le he puesto físico-químico, en realidad vamos a dividirlo acá. Entonces tenemos un análisis, por ejemplo, netamente físico, que es la medida del pH, ¿sí? El pH tiene que ver con el nivel de acidez del agua, ¿sí? Con el nivel de acidez. Vamos a hacer luego una práctica de eso también. También se le hace análisis químico al agua. Entonces, determinación, por ejemplo, de sólidos totales. Cuando hablamos de sólidos totales, hablamos de las partículas, ¿sí? Ustedes saben que el agua a veces trae, pues, partículas pequeñas, ¿no? Entonces, se puede analizar también el porcentaje de eso, ¿no? Metales también, ¿no? Si hay Profesor, presencia de mercurio, si hay presencia de cadmio, si hay presencia de plomo, si hay presencia de arsénico, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren, ve. profesor, una pregunta. Con respecto, a veces hay lugares donde no hay agua potable y los pobladores utilizan el agua de lluvia. ¿Está correctamente usado o no? Sí, sí, se puede usar normal. Se puede usar normal el agua de lluvia, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Pero sí se puede usar el agua de lluvia tranquilamente, ¿no? Igual hay que hervirla, no hay que tratarla, todo eso, ¿sí? Eh, Determinación de nitrógeno también. Ustedes dirán de nitrógeno, no sabía que el agua tiene nitrógeno. En realidad es un término, porque lo que quiero analizar es la presencia de amoníaco. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El agua, sobre todo, mucho pasa con el agua que se almacena, ¿no? El agua que se almacena. Tienes tu tanque tú. Entonces, esa agua se puede contaminar con materia orgánica. O sea, por ejemplo, pedacitos de galleta, ¿no? Pedacitos de comida, por ahí alguna caquita de pajarito que cayó. Entonces, esa materia orgánica tiene compuestos orgánicos que tienen nitrógeno, por ejemplo, aminoácidos, proteínas. Y esos son los que se empiezan a descomponer, ¿no? ¿Sí? Entonces los microorganismos empiezan a descomponer esa materia orgánica que está ahí flotando en el agua, ¿sí? Entonces hay pruebas que te permiten determinar el porcentaje de nitrógeno o nitrógeno amoniacal, por ejemplo, ¿no? Presente en esa agua. Entonces, ¿qué te indica eso? ¿Qué te indica que el agua que está ahí en ese tanque tenga un alto porcentaje de este componente? Ah, que se ha contaminado con materia orgánica, ¿no? ¿Sí? Y que probablemente se está descomponiendo. Miren, determinación de alcalinidad, que es lo contrario de acidez, ¿sí? Dureza total, hay aguas que son muy duras, sobre todo cuando tienen mucho calcio, por ejemplo, ¿no? Esto sobre todo en zonas en donde se usa agua
de pozo, ¿no? Nitratos, nitritos, que son aguas que, perdón, que son componentes que pueden estar en los subsuelos. Y bueno, esto ya lo voy a explicar después. El análisis del pH lo puedo hacer a través de tiras reactivas de pH o lo puedo hacer utilizando el medidor de pH, ¿no? O mal llamado pHímetro, ¿sí? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, ¿sí?